Vamos a leer y estudiar los versos 9 al 11, que es lo que corresponde hoy. Apocalipsis 6, versos 9 y 11. Cuando abrió el quinto sello, ¿recuerdan que en la prédica pasada estudiamos los primeros 4 sellos? ¿Cuáles eran los primeros 4 sellos? Lo que el mundo conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Un caballo blanco que significaba o representaba los imperios que Dios permite que se levanten. Un caballo bermejo, que es el color de la sangre, que representaba las guerras y cómo esos imperios quitan la paz de la tierra. Un caballo pálido, un caballo como color café oscuro, ¿verdad? Ese es el término correcto, que significaba el hambre, las crisis económicas, y un caballo, el último, que eran las pestes. Ya habíamos dicho que tanto los imperios como las guerras, como las crisis, como las pestes, son juicios de Dios en la tierra, pero no son juicios vacíos, sino que son juicios relacionados a su plan redentor. Ahora, el quinto sello se desencaja de estas visiones y nos revela algo muy, muy especial. Dice el verso 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello. Me adelanté. Quedamos en el verso 11. Muy bien. Entonces, ¿qué significa estas almas que está viendo Juan? Vamos a ver. Apocalipsis 6, como les decía, da en este quinto sello un giro abrupto. Pasamos de ver juicios, figuras, caos y muerte en la tierra y a ver algo que está ocurriendo en el cielo. Y Juan ve estas almas. Juan ya no ve imperios, Juan ya no ve ejércitos, ya no ve calamidades, ve almas. Y aquí empezamos con una enseñanza muy importante para nuestras vidas, que es sobre Dios y el sufrimiento de su pueblo. Lo que nos enseña el quinto sello de el libro del Apocalipsis es cómo Dios trata con el sufrimiento de su pueblo. Para Dios esto no es solo una nota al pie de la historia. Para Dios el sufrimiento de su pueblo no es solamente un recurso para un fin. El sufrimiento del pueblo de Dios es un tema central en su trono, porque ahora vamos a ver y entender en dónde estaban estas almas. ¿Quiénes son estos mártires? ¿Quiénes son estas almas que en la tierra derramaron su sangre? Es el primer punto. Estos mártires, hermanos, son los que habían muerto a causa de la palabra de Dios. Aquí hay una identidad muy clara en Apocalipsis 6, verso 9. Los que murieron a causa de la palabra de Dios no son víctimas anónimas, no son daños colaterales, y víctimas anónimas tampoco son aquellos que la Biblia no menciona específicamente que murieron. ¿Cuántos cristianos murieron en los coliseos romanos? ¿Cuántos cristianos murieron en persecución que la Biblia no dice específicamente que murieron? Pero Dios los conoce, y para Dios no son solamente almas anónimas, no son daños colaterales. Usted sabe lo que es un daño colateral, ¿verdad? Un daño colateral es cuando se quiere conseguir algo, pero va a haber cierto perjuicio. En la guerra hay daños colaterales, ¿verdad? Cuando un país bombardea una ciudad porque quiere matar a un general, pero en ese bombardeo mataron a 100 personas que no debían nada, eso fue un daño colateral. Y aunque suene feo decirlo, pero es como decir, ni modo, tenía que pasar para conseguir un fin mayor. Para Dios, los que han muerto predicando el evangelio no son eso.
tampoco son almas que se perdieron y se olvidaron en la historia. Dios los conoce, son testigos fieles. Y de ahí la palabra mártir en el griego original, que es iuptapus, que significa testigo. Son testigos de Dios. Ahora, estos mártires, y algo que debemos dejar muy en claro, no murieron por un mero fanatismo, como los monjes budistas que se prenden en fuego, o los flageladores, o los musulmanes, ¿verdad?, que tomaron el control de los aviones el 11 de septiembre del 2001 y se estrellaron contra las torres. Estos no son mártires, porque lo que los llevó a esa muerte fue un fanatismo religioso extremo. Estas personas murieron por una causa muy específica, o podemos decir 3 causas muy específicas. La primera, predicar la palabra de Dios. La segunda, confesar a Cristo antes que los hombres. Y la tercera, permanecer fieles. Por esas razones, no eran fanáticos simplemente. Por esas razones tuvieron que entregar sus vidas. Y aquí vemos que hay una conexión histórica con estas palabras, con lo que se desarrolló en la iglesia del primer siglo. ¿Recuerdan ustedes a Esteban en el libro de los Hechos? ¿Quién era Esteban? Esteban era un joven predicador que, predicando la palabra, fue apedreado por los fariseos y muerto. Y entre esos que lo apedrearon estaban Saulo de Tarso, que consentía en su muerte. ¿Usted sabe qué significa eso? Pablo decía, qué bueno que lo mataron. Sí, claro, eso es lo que significa. Recordamos en la palabra a lo que dice en Apocalipsis 2:13, a Antipas, un hombre que fue quemado vivo, ¿verdad?, por confesar a Cristo. Y hay un registro histórico de Antipas que decía, si en todos estos años no he negado al Señor, ¿cómo se nos ocurre que lo voy a negar al final de mi vida? Quémenme. Entonces, estos son verdaderos mártires. Y todos los demás cristianos que fueron perseguidos durante la persecución romana, antes de que a través del edicto de Milán la religión cristiana fuera permitida en Roma. Qué tremendo, hermanos. La palabra dice algo de lo cual nosotros debemos entender el contexto. La palabra dice que el que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Y muchos toman ese versículo como un conjuro de salvación automática. Me estoy muriendo y en mi lecho de muerte digo, Cristo es mi Señor, y voy al cielo con los angelitos. No se equivoque, hermano, porque eso no es así. ¿Usted sabe cuál es el contexto de esas palabras? Cuando los romanos capturaban a los primeros cristianos, les decían, le damos la opción de que pueda vivir si usted confiesa que César es Dios, que el emperador Augusto, que el emperador Nerón es Dios. Y ahí es donde la palabra entra y dice, el que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Vean ustedes qué duro, hermanos, qué tremendo. Apocalipsis no es un libro cómodo. Aquí es donde ya nos vamos poniendo un poco incómodos, ¿verdad? Es un libro escrito con sangre, hermanos. Y en palabras de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Sobre cuántos mártires se fundó la iglesia cristiana. ¿Cuántos dieron su vida, empezando por los apóstoles, que todos fueron martirizados, menos Juan, que es el que está escribiendo esto? ¿Cuántos cristianos, como les digo, hermanos, murieron ejecutados, murieron por los leones, murieron en manos de gladiadores para el entretenimiento de los romanos? ¿Cuántos cristianos, verdad, aún hoy son ejecutados en países musulmanes, en África, en Asia? Hermanos, esto aún sigue. La sangre de los mártires sigue alimentando la historia de la iglesia. Pero esto es un tema que rara vez se toca. Esto es un tema
olvidado hoy en día. Pero gloria a Dios que estamos acá para poner atención. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, nos confronta con una de las verdades más incómodas del cristianismo, que ya ha sido olvidada por muchos cristianos de este lado del mundo. Y es que seguir a Cristo, escuche bien esto, porque es una advertencia. Seguir a Cristo puede implicar que perdamos nuestras libertades modernas o incluso que perdamos nuestras propias vidas. De este lado del mundo, hermanos, es muy fácil hablar de libertad. De este lado del mundo es muy fácil hablar del evangelio. De este lado del mundo es muy fácil hablar de evangelización y todo. Nosotros aquí estamos chineados por Dios. El estilo de vida cristiana que nosotros tenemos es codiciado, es envidiado, por decirlo de alguna forma, por personas que están en otros lugares, en la China comunista, en Corea del Norte, en Irán, en países que practican un islamismo radical. Y aquí nosotros tenemos libertades, tenemos libertad de culto consagrada en la Constitución política, tenemos libertad de expresión. Yo me puedo ir al parque y hablarle a todos de Cristo sin que nadie me detenga. Eso en otros países no se puede hacer. Podemos reunirnos aquí con las puertas abiertas a vista de todo el mundo. Podemos rotular que esto es una iglesia cristiana y nadie nos va a venir a detener y a cerrar y clausurar este lugar. Porque tenemos el privilegio de haber nacido en este hemisferio occidental, en donde se disfrutan todas estas libertades modernas. Pero la pregunta no es si algún día esto se nos va a acabar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando se nos acabe? Si es que los que estamos aquí presentes todavía vivimos cuando eso sucede. Cuando escuchamos hablar de cristianos siendo ejecutados, de cristianos perseguidos, de cristianos encarcelados, pensamos en países que están a cientos de miles de kilómetros de nosotros. Ah, no, eso sucede en China, eso sucede allá en Arabia Saudita, eso sucede allá en Sudán. Eso es tan largo, eso nunca va a pasar aquí. Hermano, solo bastaría un giro de tuerca para que el cristianismo empiece a ser perseguido aquí también, en este lado del mundo, en el continente americano. Solo falta un cambio de gobierno, solo hace falta un dictador que se levante, solo hace falta un gobierno que tome fuerzas y dígale adiós a la libertad del culto y a la libertad de expresión. ¿Usted cree que eso no puede suceder aquí? Claro que puede suceder, hermano. Y ha sucedido en países que pensaban lo mismo. Veamos hoy en día los países europeos que por la agenda liberal fueron invadidos. Eso no es inmigración, es invasión. Veamos los países europeos que hoy están invadidos de musulmanes. Y hoy en día ya esa cantidad, millones y millones de musulmanes están pidiendo que se aplique la ley Sharia en Alemania, en Inglaterra, países con una tradición cristiana de siglos. Y hermanos, ya está empezando esto. ¿Quién dice que aquí no? Eso es lo que nosotros debemos pensar, porque hoy en día, lastimosamente, los creyentes que hay, mucho del pueblo creyente que hay, son los maestros de la bendición, ¿verdad? Te bendigo aquí, te bendigo allá, y bendición aquí, bendición para allá, y nunca hablan de esto. Y cuando la persecución venga, los que estén y tengan esa doctrina son los primeros que van a negar a Cristo con tal de salvar sus vidas. Entonces, hermanos, nosotros debemos reflexionar en que seguir a Cristo implica o perder nuestras libertades modernas o incluso tener que dar nuestra propia vida. Y el Señor ya nos lo había advertido. Mateo 16:25 leo para ustedes: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganarle todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y nosotros tendemos a interpretar esto en un lenguaje poético. Ay, sí, yo perdí mi vida porque ya no ando en bailes, y ya no ando tomando, y ya no ando fumando, y ya no ando aquí, ya no ando allá. Y creemos que eso es perder la vida. No, hermano. Esto no es un lenguaje poético. Esto es un lenguaje estrictamente literal, porque Cristo sabía que muchos cristianos que iban a seguirlo a Él iban a ser asesinados por eso mismo. Y vea lo que el Señor dice: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero ¿cuál vida va a perder? La vida eterna. Porque dice el Señor que el que lo niegue a Él delante de los hombres, Él lo negará delante de los ángeles. Entonces, hermanos, ¿qué pueden sentir esos cristianos que en este momento de la historia están en esos países? Cuando llegan, los ponen de rodillas y le dicen, o dice que Alá es Dios, o lo matamos. ¿Qué pueden sentir esos cristianos? ¿Ah? Ahora, nosotros debemos entender que es el Espíritu de Dios el que les va a dar la fuerza para decir: no, Jesucristo es mi Dios y mi Señor. Bueno, está bien, pum. Y así, de uno en uno, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en ese lugar? ¿Tendríamos el coraje? ¿Tendríamos la valentía? Hermanos, qué lindo es vestirse bien el domingo. Qué lindo es vestirse bien el domingo y emperifollarse y perfumarse y todo, y venir y ver a los hermanos y todo. Qué fácil. Pero el verdadero centro del cristianismo está en eso. Estoy yo dispuesto a entregar mi vida por Cristo, así como Él entregó su vida por mí. Y ahí en ese momento, hermanos, no va a haber nada de lo que hoy pensamos que es ser una iglesia cristiana. Solo va a haber una realidad: ¿tenemos a Cristo en nuestro corazón o no lo tenemos? Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No podemos romantizar esto, hermanos. No podemos pensar que padecer por Cristo es que en el trabajo hacen una fiesta y no me invitan a mí porque soy pandereta. ¿Ah? Ay, cómo sufro yo por el Señor. Porque si usted anhela las cosas del mundo, usted no tiene a Cristo en su corazón. ¿Ah? Entonces, sufrir por el Señor no es que, ay, es que cómo me gustaba a mí ir a bailar y ya no puedo. No, porque esas son palabras que se dicen con dolor. Y lo que uno extraña le duele. ¿Ah? Eso no es sufrir por causa de Cristo. Eso no es padecer por causa del Señor. Las enfermedades no son padecimientos por causa de Cristo. Los padecimientos que la Biblia enseña son aquellos que amenazan lo que venimos diciendo, o nuestra libertad o nuestra vida. El Señor le dijo a Ananías, cuando le pidió que fuera a orar por Pablo: yo le mostraré a él cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y Pablo no sufrió porque los fariseos le dejaron de hablar. ¿Ah? Pablo no sufrió porque perdió su reputación como maestro de Israel. Pablo sufrió físicamente. ¿Sí o no? Usted recuerda cuando Pablo fue a Éfeso, que lo apedrearon y pensaron que ya lo habían matado, pero por alguna razón no se murió, y lo metieron en la casa de otro hermano y ahí logró recuperarse. Ustedes recuerdan cuando leímos en el libro de los Hechos, cuando estuvo en el naufragio, cuando estuvo en la cárcel. Hermanos, los padecimientos que habla la Biblia a causa del Señor son padecimientos físicos, no son poéticos. Son padecimientos físicos, porque Cristo no sufrió poéticamente, Cristo sufrió literalmente. Cuando raspamos el inicio de esta doctrina, como lo estamos mencionando hoy,
cuando consideramos la posibilidad de que nosotros también tengamos que sufrir físicamente por el Señor, y que hay cristianos sufriendo y padeciendo su libertad y su vida por el Señor, es tan triste, hermanos, pero es tan triste ver cómo hoy la iglesia evangélica y la iglesia protestante se ha reducido a un club de bienestar dominical, un club de confort. Voy a ir a la iglesia a que me conforten con una palabra de bendición. Voy a ir a la iglesia a que me conforten con una palabra de ánimo. Ahora, no malinterpretemos, la Biblia tiene palabras de ánimo, claro que sí. La Biblia tiene palabras de bendición, claro que sí. Pero hoy en día lo que muchos llaman palabra de ánimo, o palabra de confort, o palabra de bendición, o sanidad espiritual, o el nombre que le pongan, lo que muchos llaman así son enseñanzas humanas, son filosofías humanas huecas que se enseñan los domingos, y muchos los reciben creyendo que esa es la palabra de Dios y que ese es el verdadero cristianismo. Hermanos, qué lamentable es eso. Pedro dijo: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. ¿Y cómo es una leche no adulterada? Esa palabra adulterada es diluida, ¿verdad? Como los que dicen que le echan un poquito de agua para recibir más la leche. Entonces, hermanos, en muchos lugares hoy en día es así. Ya eso que se predica no está tan diluido que ni siquiera es la palabra de Dios. Ya hoy en día muchos predicadores ni siquiera mencionan la Biblia en sus sermones. Lo que predican es psicología, lo que predican es humanismo, lo que predican es filosofía, pero no predican la Biblia. Y hay muchos recibiendo eso y creyendo que ya con eso basta. Y nos hacemos la siguiente gran pregunta: ¿cuántos que dicen ser cristianos, cuántos que hoy en día están en lugares así, estarían dispuestos a dar su vida por el Señor si el momento y la hora llegara? Hermanos, quizás muy pocos, porque no les enseñaron la palabra, no les enseñaron verdaderamente lo que es amar al Señor y lo que implica estar en Cristo. Y eso nos da una razón a nosotros para agradecer lo que Dios nos ha dado y ser agradecidos con Él. Ahora, hay algo muy curioso. ¿Dónde dice que están estas almas? En lo que acabamos de leer. Están bajo el altar. Bajo el altar. Algunas personas interpretan esto, que estas almas son aquellos que murieron después de la doctrina, después del rapto secreto, de esta doctrina del rapto secreto. Dice el verso 9: vi debajo del altar las almas. Entonces muchos creen que estas almas están ahí debajo del altar porque fueron aquellas personas que murieron después del rapto secreto, según la doctrina dispensacional y el rapto secreto, ¿verdad? Lo malo de esa interpretación es que le da a estas almas un lugar como de arrimadillos, ¿verdad? Como no pudieron entrar, están ahí como apenas, como el muchacho que pasa con un 70, ¿verdad? Y pasé, pero raspando, pero pasé. Y esa interpretación está errada. Eso es completamente erróneo. El hecho de que estén debajo del altar les da un lugar de mucha honra y honor. Recordemos que este altar fue representado por Moisés. Dios le dijo a Moisés: mira lo que hay aquí, haz un diseño y hazlo en la tierra, en el pueblo de Israel.
De ahí nació, ¿verdad?, el templo movible, el primer templo movible, que eran carpas, que eran tiendas, y la división que le dio Moisés, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el cielo hay una representación de eso. Pero vamos a ir a Levítico 4:7, por favor. Libro de Levítico, capítulo 4, versículo 7. Porque aquí entendemos por qué estas almas están debajo del altar. Y no es porque sean menos prestigiosas que otras almas, sino porque, todo lo contrario, tienen un lugar de mucha honra. Libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia. Libro de Levítico, capítulo 4, verso 7. Vea lo que dice. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que están en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y escuche esto, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre caía por el tabernáculo, ¿verdad?, por el altar, y caía a los pies, o sea, debajo del altar. Volvemos a Apocalipsis 6:11 y nos dice, 6:9, y nos dice que estas almas están debajo del altar. ¿Qué significa esto? Que estas almas fueron un sacrificio honroso y santo para Dios. La sangre fue derramada por ellos, pero para Dios fue como sangre derramada a los pies de su altar. Son sacrificios vivos que fueron entregados a Dios. Estas almas, hermanos, no están vagando, no están dormidas, no están en una espera inconsciente. Estas almas están vivas, conscientes y honradas. Ahora, aquí hay una enseñanza clave y fundamental. El martirio no es una derrota trágica. Las almas que han sido martirizadas a lo largo de la historia de la iglesia no fueron derrotas, sino que fueron una ofrenda agradable, aceptada delante de Dios. Hermanos, la descripción de cómo Juan ve estas almas nos da una clara demostración de lo que sucede después de que morimos. Las almas que vivieron para Cristo tendrán lugar con Él, tendrán comunión con Él. Estas almas no están en un estado de inconsciencia. Hay una doctrina cristiana, bueno, hay una doctrina, no la llamemos cristiana, pero hay una doctrina que es la doctrina de la inconsciencia, que se basa en lo que dice Eclesiastés sobre los muertos, que los muertos nada saben, nada sienten, son olvidados. Entonces, la doctrina de la inconsciencia lo que dice es que cuando la persona muere, cuando usted y yo morimos, es como si nos quedáramos dormidos y vamos a ser despertados por Cristo, los que son despertados para la resurrección. Entonces, entre ese lapso de tiempo no hay nada, solo una oscuridad, ¿verdad? Como cuando vamos a dormir. ¿Qué es lo que siente usted cuando va a dormir? Oscuridad. Usted cierra sus ojos y se deja ir por el sueño. Y hermanos, si usted tiene un sueño profundo, puede caérsele la casa encima que usted no se da cuenta. Entonces, la doctrina de la inconsciencia lo que dice es eso: cuando morimos hay una completa inconsciencia, hay un completo olvido hasta que somos despertados por Cristo. Pero aquí vemos, hermanos, que hay almas en un lugar antes de la resurrección. Hay una conciencia después de la muerte. Y también estos pasajes se trae abajo la tricotomía.
¿verdad? Usted sabe que hay un debate si el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, o si somos solos, si solamente somos alma y cuerpo. ¿Qué fue lo que vio Juan debajo del altar? Almas, no hay espíritus. Esta división de espíritu y alma tiende a complicarse cuando analizamos el estado intermedio. ¿Dónde va el espíritu? Un alma puede condenarse al infierno, pero un espíritu, como ese espíritu, siempre es eterno y vuelve a Dios. Entonces, la respuesta que más se adapta a la Biblia es la dicotomía. El ser humano es alma y cuerpo. Usted y yo tenemos un cuerpo mortal, finito, perecedero, pero este cuerpo posee un alma que es eterna. Un alma que después de que muramos va a tener plena conciencia. Y usted se va a dar cuenta de que murió, hermano. Sí, usted se va a dar cuenta de que murió. Usted va a ver su cuerpo tendido en la cama de un hospital, tendido en la cama de su casa, o su cuerpo tendido en la carretera, si morimos por un accidente de tránsito. Usted va a ver su cuerpo ahí, usted va a tener conciencia de que murió. Inmediatamente, como usted ha creído en Cristo, inmediatamente estará presente con el Señor. Pero hermanos, vemos cómo hay una conciencia después de que la función nerviosa y cardiovascular de nuestro cuerpo finaliza. Aquí están estas almas. Estas almas tienen comunión y hablan con Dios. Entonces, hermanos, esto que estamos leyendo se trae abajo la doctrina de la inconsciencia, se trae abajo la doctrina del estado intermedio, ¿verdad?, de un purgatorio, se trae abajo las historias de almas en pena o fantasmas. No existen almas en pena, no existen fantasmas, hermanos. Cuando hay este tipo de cosas, siempre debemos atribuirlas a manifestaciones demoníacas, que sí es posible que se den. Entonces, ay, pastor, yo vi al espíritu de mi tío. No, lo que es un demonio que tomó la forma de tu tío para atormentarte por alguna razón. Entonces, hermanos, vemos que solamente hay dos lugares a los cuales esa alma va a morir. Solo hay dos lugares: la presencia del Señor o el olvido eterno fuera de la presencia del Señor. Apocalipsis 20:15, nos vamos a adelantar. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la realidad cruda y simple de la Escritura. Pero Dios nos ha dejado esto para que seamos salvos, para que podamos tener parte con Él en su reino. Dios no quiere condenar las almas a un lugar de tormento, hermanos. Dios quiere que las almas sean salvas. Él quiere que todos se salven, dice su palabra. Entonces, por eso nos dejó a Jesucristo y por eso nos dejó a su palabra. Ahora bien, vamos a estudiar en el verso 10 el clamor de estas almas. Dice que estas almas claman y dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estas almas parece que están pidiendo venganza? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Estarán estas almas resentidas delante de la presencia del Señor? ¿Estarán estas almas clamando ojo por ojo y diente por diente? Debemos entender esto, hermanos. Estas almas no están orando suavemente. Primero dice la Biblia que es un clamor. No están diciendo: Señor, si quieres, Señor, tal vez algún día. Están diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No vas a vengar la sangre de todos los mártires que murieron predicando tu palabra? ¿Qué debemos entender sobre esto, hermanos? Primero hagamos una observación teológica necesaria.
esta venganza no es una venganza carnal, ¿verdad? No es una venganza humana como nosotros pensamos acerca de la venganza. Es que el hermano Willy me hizo algo, pero espírense aquí, ¿verdad? Y tenemos esa sensación, esa emoción de venganza, esa es una pasión sobre la venganza. No es resentimiento, no es un resentimiento y no es odio. ¿Qué es esto? Estas almas claman por justicia. Estas almas están clamando por la justicia divina. Y Dios es justo. Recordemos esto, hermanos. Dios es terriblemente justo. Los mártires, hermanos, no están pidiendo permiso para vengarse. Piden que Dios haga lo que Él mismo prometió hacer. Y ojo aquí con lo que nos dice Sproul: la justicia postergada no es injusticia, pero la justicia negada sí lo sería. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a llegar un día santo y terrible en que Dios va a vengar todas las injusticias que el mundo ha hecho a sus santos. ¡Qué tremendo! Hoy en día, cuando la gente dice, ¿por qué Dios no hizo nada cuando mataron y violaron a ese niño, a esa niña? ¿Por qué Dios no hizo nada cuando masacraron a esos cristianos? ¿Por qué a Dios no le importa? ¿A Dios le es indiferente el mal? No caigamos en ese error, hermanos, porque Dios está reservando toda su ira, y esto lo vamos a ver en este libro. Dios está reservando toda su ira para ese día en que ha de ser manifestada, y la palabra dice que cuando Dios manifieste su ira, los montes de la tierra caerán y será la tierra una sola llanura. Y eso en un lenguaje poético para darnos a entender que va a ser algo terrible y colosal. Qué tremendo, hermanos. Dios está postergando su justicia por una razón que vamos a ver aquí. Ahora, ¿cuál es la reacción del Señor cuando estas almas claman por justicia? Y esto es clave para entender esto, hermanos. El Señor no los corrige, el Señor no los reprende, el Señor no les dice, no, recuerden lo que yo dije, si les dan por la mejilla pongan la otra. Eso también hay que entenderlo, ¿verdad? Hermanos, el Señor no les dice eso. El Señor no los está acusando de falta de amor, sino ¿qué sucede cuando esas almas claman por esa justicia divina? El cielo valida su clamor. ¿Y cómo valida su clamor? Dice que les dan vestiduras blancas. Aquí tenemos una enseñanza pastoral muy profunda, hermanos, y es que Dios puede manejar nuestras preguntas más difíciles. Que estas almas están haciendo una pregunta muy difícil al Señor. ¿Hasta cuándo, Dios Santo verdadero, no vas a vengar nuestra sangre? ¿Puede Dios, hermanos, puede Dios lidiar con nuestras preguntas difíciles entonces? Claro que sí. Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué sucedieron las cosas de la forma que sucedieron? No entiendo. Y aquí nos damos cuenta que es válido hacerle esas preguntas al Señor. Y no es falta de fe. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que son difíciles de entender. Y todos tenemos, en mayor o menor medida, situaciones difíciles de entender. Señor, ¿por qué te llevaste a mi hija? Señor, ¿por qué permitiste que mi madre muriera? ¿O por qué permitiste, Señor, que ese muchacho muriera tan joven? Señor, ¿por qué permitiste que esta enfermedad llegara a mi vida? Son preguntas difíciles, pero no son reprendidas ni quedan sin contestar de parte del Señor, sino que en el cielo son vindicadas. El lamento bíblico, hermanos, no es incredulidad. Y eso es algo que algunas doctrinas han enseñado. No, es que si usted se lamenta no tiene fe, si usted se lamenta aleja su bendición, si usted se lamenta, ¿verdad? Entonces usted tiene que ser como la mole, ¿verdad?
hecho de piedra y que nada le duele. Y eso es poner cargas que nadie puede llevar. Porque en la Biblia encontramos lamentos bíblicos. Por ejemplo, Salmo 3 es un salmo de lamento. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre?, decía David. En la Biblia encontramos un libro que se llama Lamentaciones. Entonces nosotros, hermanos, podemos lamentarnos delante del Señor, no de una forma carnal, sino como la Biblia dice que debemos lamentarnos, porque somos hechos de carne. No somos invencibles. No somos, no tenemos el mismo estado de ánimo siempre. Entonces nosotros podemos lamentarnos delante del Señor y el Señor vindica eso. La respuesta del Señor con estas preguntas siempre va a ser consuelo. Dios nos da consuelo. En el verso 11 dice que se les dieron vestiduras blancas, que significa vindicación. El blanco significa pureza, victoria, aprobación divina. Y vea qué curioso. Estas almas que están aquí, que en el mundo fueron llamados herejes, fueron llamados criminales, traidores, Dios en el cielo los viste de gloria, hermanos. Y se les dijo que descansasen un poco de tiempo. Y aquí encontramos la tensión teológica más difícil. ¿Qué le dice Dios a estas almas? Esperen. Esperen. El Señor los viste de blanco y les dice: esperen. Ahora, ¿cuál es la razón por las que estas almas deben esperar? No es porque Dios sea indiferente, no es porque Dios sea lento o sea injusto, sino porque el plan redentor aún no ha terminado. Dice el verso 11: hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El primer mártir, ¿cuál fue? Esteban. Ese fue el primer mártir de la iglesia. Hay un primer mártir, va a haber un último mártir que no sabemos quién va a ser. Pero cuando ese mártir último entregue su vida, ahí se va a cumplir el plazo que Dios le ha dado al mundo. Este es un plazo que Dios ha dado al mundo. Su ira va a ser derramada hasta que llegue el último que ha de morir por la causa de Cristo, hermanos. No sabemos si será un hombre en Irán, no sabemos si será un hombre en China o en Estados Unidos. Pero cuando esa persona muera, ahí sí el Señor va a derramar la copa de su ira, que es lo que vamos a ver después. Hermanos, esto es una enseñanza dura pero bíblica. Dios no solamente permite el sufrimiento, sino que el sufrimiento está incorporado en el plan redentor del Señor. Es necesario en el plan redentor. No es que eso haga de Dios un sátiro, ¿verdad? No es que eso haga de Dios alguien que se goza en el martirio, sino que hace que Dios gobierne esto de una forma soberana. Cada vida que se derramó a causa de Cristo no es un desperdicio, no es un accidente, no es un olvido, está contada, y Jesús ya lo había dicho: no caerá uno solo de los cabellos de vuestra cabeza sin que vuestro Padre Celestial que está en los cielos lo sepa y lo permita. Todo esto está dentro del plan de Dios. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas centrales de esto, hermanos? Número uno, el cielo no es indiferente al sufrimiento de la iglesia. Las oraciones perseguidas llegan al trono. El martirio no es un fracaso, es la fidelidad consumada. Morir por Cristo es perderlo todo menos a Cristo. La justicia de Dios es segura, aunque no inmediata. Dios no responde con prisa, pero nunca falla.
El sufrimiento de los santos, hermano, tiene un propósito eterno. Nada se pierde en el reino. En palabras de John Piper, Dios no desperdicia ni una sola de las lágrimas de sus hijos. ¿Qué aplicación tenemos de este tema, de estos pasajes, hermano? Las siguientes preguntas muy reales y que debemos considerar. ¿Seguiremos siendo fieles si obedecer a Cristo nos cuesta? Más allá de lo poético, más allá de lo simbólico. ¿Seguiremos siendo fieles al Señor? ¿Seguiremos creyendo cuando la justicia de Dios en apariencia tarde? ¿Seguiremos creyendo en Él? ¿Seguiremos orando, hermanos, hasta cuando solamente podamos decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Tendremos la fuerza para seguir orando? Apocalipsis 6, del 9 al 11, lo que acabamos de leer nos enseña algo para nuestra vida, hermano. Váyase con esto. Dios escucha hasta las oraciones más rotas. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por esta palabra que nos hace considerar un tema muy especial y muy importante, Señor. Y es que el sufrimiento está incluido dentro del plan redentor, oh Dios. Señor, quizás muchas veces nosotros hemos orado de la forma en que oraron estas almas, diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero hoy somos consolados y somos motivados, Señor, porque sabemos que aún las oraciones más desesperadas, tú las escuchas, Señor. Y tú tienes respuesta y consolación para nosotros, oh Señor. Señor, danos fortaleza. Permítenos ser encontrados dignos de que si hemos creído en ti, también podamos sufrir a causa de tu nombre. Señor, si el día llegara en que en nuestro país hubiera persecución, si el día llegara en que en nuestro país viéramos, Señor, amenazada nuestras libertades y hasta nuestra propia vida, danos la fuerza, Señor, para confesarte como Señor y Salvador. Señor, no queremos negarte nunca. Perdónanos si lo hemos hecho, Padre. Perdónanos, Señor, si te hemos negado de una forma tácita. Señor, pero pedimos que tu Espíritu Santo nos dé fuerzas. Ponemos en tus manos esta semana que viene, Señor, cada día para que tú nos guardes, nos cuides de toda maldad, de todo pecado, Señor. Santifícanos en tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a ser mejores creyentes, ayúdanos a ser mejores hijos, ayúdanos a ser mejores en cada una de las áreas de nuestra vida para darte la gloria y la honra a ti. Ponemos todo en tus manos, Señor, y esto lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén.